Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. Esta es la quinta parte de la serie de tutoriales dedicados a tejer en crochet por altar de muertos. Toca el turno a los tamales y las tortillas. Les muestro la lista de los materiales. Iniciamos tejiendo con hilo en color café o un beige, cualquier tono que tú decidas utilizar que se asemeje a la madera. Hacemos 6 cadenas y sobre ellas 5 medios puntos. El primero lo tejemos en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Esta es la primera vuelta de 5 puntos. Hacemos una cadena, damos vuelta y tejemos una vuelta más con 5 medios puntos, un punto en cada punto. En la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento. Hacemos una cadena, volteamos nuestro tejido y en el primero de los puntos tejemos 2 medios puntos juntos. Los 3 centrales van solos y en el último punto nuevamente tejemos 2 medios puntos juntos. Nos quedaron 7 puntos. Vamos a tejer una vuelta más de 7 medios puntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y hacemos 7 medios puntos, uno en cada punto. Hacemos una cadena, damos vuelta al tejido y repetimos el aumento. 2 medios puntos juntos al principio. Los centrales van solos, que en este caso son 5, y 2 medios puntos juntos en el último punto. Aquí nos quedaron 9 medios puntos. Hacemos una cadena, damos vuelta al tejido y tejemos una vuelta más de 9 medios puntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y nuevamente repetimos el aumento. 2 medios puntos al principio. Los centrales van de uno por uno. Y en el último tejemos 2 medios puntos nuevamente juntos. Aquí ya tenemos 11 puntos. Y a partir de aquí vamos a tejer 9 vueltas más de 11 medios puntos. 2 vueltas de 5, 2 vueltas de 7, 2 vueltas de 9, 10 vueltas de 11 medios puntos. Y después comenzamos a disminuir. Ahora vamos a disminuir en la misma medida que aumentamos. Esto debe de quedar al contrario. Hacemos una cadena y el primer medio punto lo tejemos normal. El siguiente lo pasamos sin tejer y ahí ya está la primera disminución. Tejemos un punto en cada punto. El penúltimo punto lo pasamos sin tejer y tejemos el último. Una cadena, volteamos nuestro tejido y tejemos una vuelta normal de medio punto, un punto en cada punto. En este caso ya nos quedaron 9 porque disminuimos 2 en la vuelta anterior. Ya están las 2 vueltas de 9. Tenemos que hacer 2 vueltas de 7, entonces hay que disminuir en esta vuelta un punto. Tejemos el primero, pasamos el segundo sin tejer. Los centrales normales de uno por uno. Pasamos sin tejer el penúltimo y tejemos el último. Y así ya disminuyendo 2 puntos nos quedan 7 puntos. Una cadena, volteamos el tejido y hacemos una vuelta más con 7 medios puntos. Una cadena, volteamos el tejido, repetimos la disminución, tejemos el primero, el segundo lo pasamos sin tejer.
Los centrales los tejemos normales, el penúltimo se pasa sin tejer y tejemos el último. Aquí ya nos quedaron 5 medios puntos. Hacemos una cadena y tejemos una vuelta con 5 medios puntos. Hacemos una cadena y ahora alrededor en todo el contorno vamos a hacer una vuelta de medio punto. Un medio punto en cada una de las vueltas en los costados y un medio punto en cada punto en los dos lados rectos. Terminamos la vuelta en el contorno en medio punto. En total nos quedaron 54 puntos. La siguiente vuelta va a ser también en medio punto, pero en relieve por encima. Abrazamos el medio punto por la parte de enfrente, sacamos una gasa y cerramos los dos puntos que están en el gancho juntos. Punto por punto vamos a hacer lo mismo, no aumenta, no disminuye, nos deben de quedar 54 puntos nuevamente. Quiero que vean cómo queda. Ahora vamos a iniciar la siguiente vuelta con 2 cadenas. Y en el primer punto vamos a tejer un medio punto alto. Con las 2 cadenas ya serían 2 medios puntos altos juntos en el primer punto. En el siguiente vamos a hacer un medio punto alto solo y nuevamente 2 medios puntos altos juntos en un solo punto. Uno solo y 2 juntos hasta terminar la vuelta. La siguiente la iniciamos con 2 cadenas y vamos a tejer un punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Recuerden que es medio punto alto. Ahora vamos a continuar tejiendo las 2 asas. 12 cadenas, contamos 6 puntos hacia atrás y en el séptimo las colocamos con un punto deslizado. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y hacemos lo mismo del otro lado. Y así quedó terminada nuestra charola. Con el color crema vamos a tejer 4 cadenas. Hacemos un punto deslizado en la primera de ellas. Enseguida 3 cadenas. Y dentro de este anillo que se formó vamos a tejer 11 macizos. Con las 3 cadenas en total deben de quedar 12 puntos. Hasta aquí llevo 11 puntos. El punto número 12 no va a ser dentro del anillo, sino en la base de las primeras 3 cadenas. Aunque estamos tejiendo dentro de un círculo, estas vueltas no se van a cerrar. Vamos a tejer una vuelta por el derecho y una por el revés. Hacemos 3 cadenas, volteamos nuestro tejido y vamos a tejer un macizo en cada uno de los puntos anteriores. Nos deben de quedar 12 macizos y tejemos una vuelta más con 12. La vuelta número 4 la iniciamos con 3 cadenas. Vamos a hacer 2 disminuciones, que es un macizo incompleto en un punto, un segundo macizo incompleto en el siguiente punto y se cierran todos los puntos juntos. Aquí ya están las 2 disminuciones. Vamos a tejer 2 macizos normales, uno en cada punto. Nuevamente hacemos 2 disminuciones. Esta es la primera. Esta es la segunda. Y hacemos un macizo en el último punto.
La vuelta número 5 también la iniciamos con 3 cadenas. Vamos a hacer ahora una disminución, 2 macizos normales, uno en cada punto, otra disminución, y un macizo en el último punto. La vuelta número 6 la comenzamos con 3 cadenas, hacemos 2 disminuciones, al final un macizo en el último punto. La vuelta número 7 la iniciamos con 3 cadenas y hacemos una disminución. La vuelta número 8 la iniciamos con 3 cadenas y hacemos un macizo en el mismo sitio donde nacieron las 3 cadenas. Terminamos de tejer la hoja. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con una aguja lanera. Como esta vamos a hacer 3 piezas iguales. La siguiente pieza la vamos a iniciar en color café, un color rojizo, marrón. Tejemos 6 cadenas y en la tercera de ellas hacemos un macizo. Después, abajo de la siguiente cadena tejemos otro macizo y en la última cadena tejemos 2 macizos juntos. Ahora vamos a tejer de este lado, en la parte opuesta de la cadena. Vamos a hacer una especie de óvalo. Pasamos los 2 primeros puntos que tejimos al final juntos y hacemos un macizo. Pasamos un punto y tejemos otro macizo. Pasamos un punto y en ese espacio otro macizo. Pasamos un punto y en el espacio que encontramos otro macizo. Y tejemos en el macizo final, en la parte de abajo, un macizo más. Cerramos la vuelta con punto deslizado. Las siguientes vueltas van a llevar los macizos intercalados. Quiere decir que no los vamos a tejer sobre la cadena, sino entre un macizo y otro en ese espacio. Entonces pasamos con punto deslizado hacia el primer espacio. Ahí hacemos 3 cadenas que forman nuestro primer punto. Y después, entre punto y punto, vamos a tejer un macizo hasta terminar la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y pasamos con punto deslizado al siguiente espacio y volvemos a hacer lo mismo. 3 cadenas y un macizo entre un espacio y otro hasta terminar la vuelta. Así quedaron tejidas nuestras primeras 3 vueltas. Recuerden que estamos tejiendo en redondo y estamos formando una especie de saquito, como una bolsa. Pero solo en estas vueltas, porque la siguiente ya no vamos a tejer en redondo. Tejemos 3 cadenas y entre punto y punto vamos a atravesar el tejido hasta el otro lado. Aquí está hueco, pero vamos a juntar esa parte y vamos a tejer entre un punto y otro. Y lo dejamos aquí en el gancho, es incompleto, no lo cerramos en su totalidad. Hicimos otro igual y uno más. Esos 3 puntos
junto con las 3 cadenas los vamos a cerrar juntos y aquí ya terminamos nuestra pieza. Vamos a tejer una más en color rosa y otra en color verde. Terminamos de tejer nuestros tamales, ahora hay que armarlos. Los pusimos en estos colores para simular el tamal dulce, el verde y el rojo. Entonces vamos a colocar dentro de cada hoja lo vamos a entrecerrar, no a cerrar por completo, a doblar la hojita y con un pedacito de hilo lo vamos a atar por el centro. Vamos a hacer lo mismo con los demás. Colocarlos abiertos, también pueden quedar simplemente así. Y así es como queda. Lo primero que vamos a hacer es tejer 7 tiras de cadenas, una en color amarillo, otra en color naranja, una más en morado y 4 en color beige. Ahora con color beige vamos a iniciar con 9 cadenas. Procuren que no les queden muy cerradas para que tenga elasticidad. Sobre estas 9 cadenas vamos a tejer 8 medios puntos. El primero lo tejemos en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Y en las siguientes vamos a hacer un medio punto en cada punto hasta completar los 8 medios puntos. Estos 8 medios puntos se van a tejer 7 vueltas más y nos debe de quedar un cuadrado de 8 medios puntos por 8 vueltas en total. Cada vuelta la vamos a iniciar con una cadena y vamos a tejer un punto en cada punto. Así quedan nuestras primeras 8 vueltas. Ahora vamos a tejer medio punto en el contorno, 8 medios puntos en cada lado, en total nos deben quedar 32. Hacemos una cadena y vamos a comenzar por un costado. Un medio punto en cada vuelta. Terminamos nuestra vuelta. Ahora vamos a hacer 4 arcos de 16 cadenas cada uno en cada lado. En total nos deben de quedar 16 arcos. Les voy a mostrar cómo. ...16 cadenas... un punto deslizado en el primer punto... un punto deslizado en el siguiente punto... y nuevamente 16 cadenas. Un punto deslizado en el primer punto, un punto deslizado en el siguiente punto y 16 cadenas. Y así hasta terminar la vuelta. 4 arcos de estos por cada lado, en total 16. Ahora con una aguja lanera y con hilo de cualquier color, vamos a ir levantando cada arco de abajo hacia arriba. Y solamente para detenerlos, todo alrededor vamos a hacer lo mismo y le vamos a colocar una cajita, cualquier recipiente que tengan ustedes, que tenga cierta altura aproximada a lo que estamos tejiendo, y vamos a tirar del hilo para que suba y lo amarramos en la parte de arriba. Ya pasamos el hilván y ahora hay que subirlas y tirar del hilo. Y ya que están arriba, solo hay que hacer un nudito corredizo, es provisional, se va a quedar ahí para después poder quitarlo con facilidad. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar de 4 en 4 los arcos en cada uno de los lados. Ahora en esta parte vamos a iniciar con las cadenas. La primera que vamos a colocar es la de color amarillo y nos auxiliamos con un segurito.
para ir metiendo y sacando, metiendo y sacando, pasando un punto sí y uno no, hasta terminar la vuelta. Al terminar la vuelta solamente vamos a hacer 2 nudos con la hebra inicial y final de la tira de cadenas. El siguiente color va a ser beige. Vamos a pasar en sentido contrario de la vuelta en color amarillo y así hasta terminar. Hay que ir alternando amarillo, beige, naranja, beige, morado, beige. Así es como va quedando el entramado. En esta parte de aquí donde iniciamos cada tira, anudamos y así se van quedando los hilos. De las 7 tiras de cadenas ya colocamos 6. La última la vamos a introducir con una aguja de abajo hacia arriba en cada uno de los arcos, pero de izquierda a derecha. Vamos a ir hilvanando hacia atrás y así hasta terminar la vuelta. Terminamos de colocar esa última cadena y la anudamos los extremos. Ahora el hilo con el que hilvanamos en un principio lo vamos a quitar y vamos con cuidado a sacar la caja. Y a pesar de que el fondo es cuadrado, esto va a quedar en la parte de arriba redondo. Ahora todos estos hilitos se van a recortar y a ponerle un puntito de pegamento a cada uno. Y así ya terminamos nuestro cesto de tortillas. Ahora vamos a tejer las tortillas. Con hilo color crema hacemos un anillo mágico, 3 cadenas y dentro del anillo tejemos 17 macizos. Terminamos de tejer nuestros 17 puntos y cerramos la vuelta en el segundo punto con un punto deslizado. La siguiente vuelta va a ir en medio punto, 2 medios puntos juntos y un medio punto solo, y así hasta terminar la vuelta, 2 medios puntos juntos y un medio punto solo. Así queda la segunda vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a tejer como estas 5 piezas en total. Ya están aquí nuestras 5 piezas y las vamos a colocar por el lado del revés dentro de nuestro cesto. Terminamos nuestro trabajo, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.